Chronicon Mundi. Hoy nos metemos de lleno en la primera gran campaña italiana de Gonzalo Fernández de Córdoba. La verdad es que es fascinante porque nos vamos a un momento muy concreto, su llegada a Italia en 1495. Y a una batalla que, a primera vista, es un desastre absoluto. Y la pregunta que creo que tenemos que hacernos es, ¿cómo puede una derrota tan humillante ser el inicio, el catalizador de un siglo entero de dominio militar? Es que esa es la clave de todo. Para entender lo que pasó en esa batalla, en Seminara, lo primero es visualizar el tablero, porque no hablamos solo de dos ejércitos, hablamos de dos filosofías de guerra que chocan. Vale, pues empecemos por los franceses. La imagen que transmiten es la de una pisonadora, casi imparables en campo abierto, ¿no? Totalmente. El ejército francés de esa época es la culminación de la guerra medieval, pero perfeccionada al máximo. Es un martillo diseñado para un solo golpe. Devastador. Y ese martillo tenía dos partes, si no me equivoco. Exacto. Por un lado la caballería pesada, la famosa gendarmerie. Y no eran jinetes sin más, eran la élite, la nobleza, con armaduras completas, caballos acorazados, su vida entera un entrenamiento para la carga de choque. Y si ellos eran el martillo, el Junkers eran sus mercenarios suizos. Los famosos piqueros, que ya solo con oír su nombre medio Europa temblaba. Justo, eran los mejores. Su táctica era simple pero terroríficamente efectiva. Formaban cuadros erizados de picas de más de 5 metros. Una muralla de acero andante. Impenetrable para un asalto frontal. Así que el plan francés era siempre el mismo: buscar la batalla campal, el choque decisivo y aplastar al enemigo. Una máquina diseñada para el golpe de gracia. Y frente a eso, ¿qué es lo que desembarca Gonzalo de Córdoba en Calabria? Porque las cifras son, parecen de risa en comparación. Lo que él trae a Italia es lo contrario a ese martillo. Él trae un juego de dagas. Las crónicas hablan de 600 jinetes y una infantería de entre 1.500 y 5.000 hombres. Pero lo importante no es el número, sino el tipo de soldado. Son veteranos de la guerra de Granada. Y Granada no fue una guerra de batallas campales. Fue una guerra de asedios, de emboscadas, de guerrilla en la montaña. Su caballería no era pesada. Eran los jinetes, ligeros, rápidos, expertos en lanzar jabalinas y retirarse. La táctica a la morisca. Y su infantería eran sobre todo rodeleros, con espada y escudo, muy buenos en el cuerpo a cuerpo, apoyados por ballesteros y ya algunos arcabuceros. O sea, un ejército perfecto para desangrar al enemigo poco a poco. Pero en teoría un suicidio si te enfrentas a la máquina francesa en una llanura. Así que Gonzalo llega, ve el panorama y, como hombre prudente que era, su plan inicial es justo ese: desgaste y evitar el choque. Y al principio le funciona, ¿no? A la perfección. Desembarca en Mesina el 24 de mayo, cruza Calabria, se une al rey Fernando II de Nápoles y empiezan a avanzar. Y con tácticas de guerrilla, con movimientos rápidos, van tomando plazas menores. Fiumara, Santa Ágata, incluso la propia Seminara les abre sus puertas. Está llevando la guerra a su terreno. Pero claro, los franceses no se van a quedar mirando. Claro que no. Y aquí entra en escena su comandante, Berthold Stuart d'Aubigny, un escocés al servicio de Francia, un tipo muy capaz que además estaba gravemente enfermo de malaria. Uno pensaría que con la enfermedad se atrincheraría. Pues hizo todo lo contrario. Reacciona con una lucidez increíble. Entiende que la guerra de desgaste de Gonzalo es letal para él. Así que concentra sus fuerzas, llama a sus guarniciones y se asegura de tener a sus piqueros suizos listos. Su objetivo es clarísimo: forzar una batalla campal. Y para eso usa un arma psicológica: el insulto. Empieza a decir por ahí que los españoles son unos cobardes. Y es una bravuconada que le sale redonda. El joven rey Fernando II pica por completo. Es una mezcla de juventud, de orgullo herido, de presión de la nobleza napolitana. Para ellos, rehuir una batalla era una deshonra. A pesar de los consejos de Gonzalo, me imagino. Gonzalo le dice que calma, que se retiren a una fortaleza, que esperen en Seminara, que evalúen al enemigo, pero la presión es demasiado fuerte. El orgullo del rey puede más, y se ordena salir a luchar en campo abierto. Y así llegamos al 28 de junio de 1495. El ejército sale de Seminara y se despliega en unas colinas, con un pequeño río, el Petrace, por delante. Una posición defensiva en teoría.
Gonzalo se pone en el flanco derecho con sus tropas españolas, unos 1000 infantes y 400 jinetes. El flanco izquierdo, que era el grueso del ejército, los 6000 voluntarios napolitanos, al mando directo del rey Fernando. ¿Y los franceses, enfrente? En espejo. Caballería pesada contra los napolitanos e infantería suiza contra los españoles. Pero hay un detalle táctico crucial en la formación suiza. No es el típico cubo profundo. Cierto, en los esquemas se ve algo distinto. En Seminara se despliegan en solo 3 filas de profundidad. Consecuencia, su frente se vuelve larguísimo, una muralla de picas increíblemente ancha. No buscan resistir, buscan barrer a la infantería española del mapa. Una declaración de intenciones en toda regla. Y no se lo piensan. Cruzan el río y atacan. Y aquí viene lo sorprendente. Sí, por un momento parece que la táctica española funciona. Los jinetes de Gonzalo entran en acción mientras la caballería pesada francesa cruza el río. Un momento de máxima vulnerabilidad. Y los jinetes los hostigan sin piedad. Aplican su táctica. Galopadas, lanzamiento de jabalinas para crear desorden y retirada rápida antes de que les puedan cargar. Crear caos, pero sin buscar el choque. Y es justo en esa maniobra, en la retirada táctica, donde todo se tuerce. Es el momento crítico. La milicia napolitana del flanco izquierdo, que no tiene ni idea de este tipo de combate, ve a los jinetes españoles dar media vuelta. Y no lo entienden. Para ellos, una retirada es una huida, una desbandada. Creen que la élite de su ejército, los españoles, están huyendo y que todo está perdido. Un momento. ¿Me estás diciendo que sus propios aliados ven una maniobra de manual y piensan, sálvese quien pueda? Es que no era un ejército cohesionado. Eran 2 mundos distintos con doctrinas opuestas y una comunicación nula en el campo de batalla. El pánico se extiende como la pólvora. Alguien grita, huyen, el rumor corre. Y en cuestión de minutos, todo el flanco izquierdo se desmorona. Se desmorona y huye despavorido. Sin haber luchado, se dan la vuelta y corren. Y claro, la gendarmería francesa, que acaba de cruzar el río, se encuentra con ese panorama. El sueño de un comandante de caballería. Es una masacre. Cargan sin piedad contra esa masa en fuga. La batalla se convierte en una carnicería. Y en mitad de todo, el propio rey Fernando cae. Matan a su caballo y queda atrapado debajo. Y ahí ocurre la famosa anécdota de Juan de Altavilla. Exacto. Un caballero leal que le da su propio caballo al rey para que escape, sacrificando su vida. Un acto casi de cantar de gesta, en mitad de un desastre táctico. Mientras el rey huye, Gonzalo de Córdoba está en el otro flanco viendo cómo todo se derrumba. Y aquí se ve su temple. En mitad del caos no pierde la cabeza. Ordena la retirada. Pero no es una desbandada. En absoluto. Es una retirada de manual bajo una presión brutal. Sus tropas, las veteranas, no rompen filas, no ceden al pánico. La infantería forma en retaguardia, conteniendo a los franceses, cubriendo la huida. Ejecutan una retirada combatiendo, paso a paso. Evitan que la derrota sea un exterminio total. Es una muestra de disciplina impresionante en las peores circunstancias. Al final consiguen llegar a Reggio. El rey Fernando se retira a Sicilia, humillado, y Gonzalo se queda en Calabria con lo que queda de su ejército. El resultado, en cualquier caso, es un desastre. Y es la única gran derrota o batalla campal de toda la carrera de Gonzalo. Pero si volvemos a la pregunta del principio, aquí está la clave. La derrota le confirma sus peores temores. De la forma más sangrienta posible. Su ejército, tal y como era, no podía ganar en Europa. El modelo de la guerra de Granada era obsoleto frente a la pica suiza y el gendarme francés. Así que la humillación es el motor del cambio. Se da cuenta de que el problema es de fondo, es estructural. La derrota es el principio de su revolución militar. A partir de Seminara, Gonzalo empieza a experimentar, a repensar la infantería desde cero. Se da cuenta de que necesita combinar lo mejor de los dos mundos. Necesita la defensa de las picas para parar a la caballería, pero también necesita flexibilidad y potencia de fuego. Y ahí es donde el arcabuz, que hasta entonces tenía un papel secundario, empieza a ser protagonista en su cabeza. Entiende que si combina la pica con el arcabuz, puede crear algo nuevo. Un infante que puede defenderse de una carga y que puede diezmar al enemigo a distancia. La pica protege al arcabucero y el arcabucero desorganiza al enemigo antes del choque. Una simbiosis perfecta. Y ese es el nacimiento conceptual de lo que, con el tiempo, serían los tercios, la formación de combate más dominante de Europa durante más de un siglo. O sea que esa derrota humillante en un campo de Calabria es, paradójicamente, la semilla de la hegemonía militar española.
Gonzalo aprendió más de esa derrota que de todas sus victorias anteriores. Tras Seminara, Gonzalo entiende algo fundamental. No puede ganar jugando con las reglas del enemigo. No puede chocar de frente. No, imposible. Sus tropas más ligeras no pueden competir con los franceses y sobre todo con sus mercenarios suizos, que eran como un tren de mercancías blindado. Una apisonadora. Exacto. Así que, en lugar de retirarse, cambia el tablero de juego por completo. Abandona la idea de la gran batalla y vuelve a lo que mejor conoce de la Guerra de Granada, Claro. la guerra de guerrillas. Pero a ver, una guerra de guerrillas suena a algo larguísimo, ¿no? Una campaña de desgaste que podría haber durado años. ¿Por qué le funciona tan bien y, sobre todo, tan rápido en Calabria? Pues por dos factores clave. El primero, la geografía. Calabresa es muy montañosa, es un terreno perfecto para eso. Y segundo, y esto es lo más importante, tiene el apoyo total de la población. Los calabreses detestaban a las tropas francesas por sus abusos, así que para Gonzalo son una fuente de información, de suministros, de refugio. Y empieza una campaña de emboscadas, asaltos a convoyes, ataques por la noche. Vamos, no busca destruir al ejército francés, busca asfixiarlo. Poco a poco va recuperando plazas. Los franceses se ven cada vez más aislados y, lo que es peor para un ejército de mercenarios... Que no llega la paga. Exacto. Y las deserciones se disparan. Al final, el virrey francés, el duque de Montpensier, se ve acorralado con lo que le queda de su ejército en la fortaleza de Atella. Es su último bastión. Y el rey de Nápoles le pide ayuda a Gonzalo para dar el golpe de gracia. Gonzalo llega al campamento aliado en junio de 1496, después de una marcha brutal, 17 días por territorio enemigo. Llega con sus tropas exhaustas y en un número, modesto. Unos 1.500 hombres en total. Y allí le esperan el rey de Nápoles, el legado del Papa, que es nada menos que César Borgia, y el comandante de los venecianos. Poder y ego por todas partes. Llega él, con un ejército más pequeño, agotado, a un sitio donde hay reyes, gente como César Borgia, y le entregan el mando supremo de toda la operación casi sin discutir. ¿Qué tenía él que no tuvieran los demás? Pues no era el tamaño de su ejército, desde luego. Era su reputación. A pesar de Seminara, ya tenía fama de ser un profesional absoluto. Los demás eran, digamos, nobles metidos a generales. Él era un general de verdad. Sabían que Gonzalo era el único que pensaba en la táctica, en la logística, en la disciplina. Mientras los demás pensaban en la gloria del asalto final, él ya estaba 3 movimientos por delante. Y lo demuestra nada más llegar. Porque en vez de montar su tienda y descansar, lo primero que hace es coger el caballo y dar una vuelta. A inspeccionar el terreno él mismo. Y de algo que todos esos grandes comandantes, que llevaban allí semanas, habían pasado por alto. Ve que los franceses dentro de Atella controlan unos molinos de trigo junto a un arroyo. Un detalle que a cualquiera le parecería, secundario. Pero Gonzalo entiende al instante lo que significa. Los sitiados tienen harina infinita para hacer pan y agua potable. Un asedio de desgaste sería inútil. Podrían aguantar meses y meses. Y su reacción es inmediata. No avisa, no convoca un consejo de guerra. Nada. Organiza un ataque por sorpresa. Rapidísimo, letal, con sus mejores hombres. Y el objetivo no es la ciudad, son esos malditos molinos. Se da cuenta de que la guerra moderna, la que él está inventando, no se gana derribando muros, se gana desmantelando la capacidad del enemigo para resistir. Hoy lo llamaríamos guerra asimétrica o de quinta generación, pero él, lo inventó hace 500 años. Al cortarles el agua y la comida, la moral francesa se desploma en cuestión de días. El resultado es fulminante. El duque de Montpensier, sin comida ni agua, pacta la rendición. Si no llegan refuerzos en 30 días, se rinde. Refuerzos que, obviamente, nunca aparecen. En julio de 1496, la plaza cae. La victoria es total, y sin apenas bajas propias. Y es ahí mismo, en el campamento de Atella, entre sus soldados y los aliados, donde nace la leyenda, nace el gran capitán. Con esta victoria, la campaña en Nápoles prácticamente ha terminado. Sí, sus hombres están agotados, son 2 años de lucha constante, pero su fama resuena por toda Italia. Y claro, cuando eres el mejor, todo el mundo quiere contratarte. Vale, entonces, consolida su fama en Atella, se gana el apodo, y uno pensaría que le toca un descanso, ¿no? Volver a casa, recibir honores... Pues parece que en esa época no había vacaciones, porque, como dices, el teléfono vuelve a sonar, y esta vez la llamada viene del despacho más importante de la cristiandad. Del Papa. Del mismísimo Papa,
Alejandro VI, que era español, de la familia Borja, y tiene un problema. El puerto de Roma, hostia. El puerto de Ostia, en la desembocadura del Tíber, ha sido tomado por un corsario, Menaldo Guerrier, un vasco al servicio de Francia, y desde allí controla todo lo que entra y sale de Roma por mar. Está estrangulando la capital de la cristiandad, y el Papa está desesperado. Pero, a ver, Gonzalo ya ha cumplido su misión para los reyes católicos. No tiene ninguna obligación militar de meterse en ese jardín, ¿verdad? Ninguna. Pero es que él es un estratega brillante no solo en el campo de batalla, sino también en lo político. Ve la jugada a largo plazo. Entiende que hacerle este favor al Papa Borja es una oportunidad de oro para aumentar la influencia de España al Italia. Así que acepta. Pero, fiel a su estilo, antes de atacar, intenta la diplomacia. Va a hablar con Guerri. Se presenta en Ostia e intenta razonar con él. Le dice que está solo, que su resistencia es un suicidio. Y la respuesta de Guerri es para enmarcarla, ¿eh? Es buenísima. Básicamente le dice: ojo conmigo que no soy un francés cualquiera. Soy español, y no uno cualquiera. Soy vizcaíno. Es casi un reto personal. Un farol magnífico, sí, pero un farol al fin y al cabo. Fracasa la negociación y empieza el asedio. Y durante 3 días la artillería de Gonzalo bombardea las murallas y apenas les hace un rasguño. La fortaleza es muy dura. Y Guerri sabe defenderse. La situación parece estancada. Y aquí es cuando el gran capitán saca de nuevo su arma secreta, el engaño. Da una orden que debió de parecer una locura a sus artilleros: concentrar todo el fuego, todos los cañones, en un único punto de la muralla. Un bombardeo machacón incesante sobre el mismo flanco. Guerra psicológica pura. Imagina a Menaldo Guerri dentro. Lleva días escuchando los cañonazos en ese punto, ve cómo el muro se empieza a agrietar. Está convencido, como es lógico, de que el asalto final va a ser por esa brecha. Así que mueve a todos sus hombres, todas sus defensas, a ese flanco para repeler el ataque que da por inminente. Mientras toda la guarnición mira hacia un lado, el asalto real, masivo y silencioso, se lanza por el lado opuesto de la fortaleza, el que había quedado desguarnecido. La defensa se viene abajo en minutos. La plaza cae en marzo de 1497. Y la entrada de Gonzalo en Roma es algo nunca visto. Es recibido como un cónsul romano victorioso, en un desfile triunfal, presentando al Papa al corsario Guerri encadenado. Y el Papa, claro, está eufórico. Le concede 2 distinciones extraordinarias. Una es la Rosa de Oro. ¿Qué significaba exactamente ese premio? Pues la Rosa de Oro era la máxima condecoración que entregaba el papado, solo una vez al año. Era como el premio a la persona del año de la cristiandad, un reconocimiento a la mayor virtud cristiana. Y además el estoque bendito. Y el estoque bendito, una espada bendecida que lo señalaba públicamente como el campeón y defensor de la fe católica. En ese momento Gonzalo deja de ser solo un general, se convierte en un héroe para todo el mundo cristiano. Y justo a tiempo, porque en el horizonte está apareciendo el gran supervillano de la época, la gran amenaza que tenía toda Europa aterrorizada, sí, el Imperio Otomano. Que está en plena expansión. En plena expansión por el Mediterráneo, su poder parece imparable. Acaban de conquistar la isla de Cefalonia, una posesión estratégica de Venecia, y el pánico se extiende. Y Venecia pide ayuda. Pide ayuda a sus aliados de la Santa Liga. Se decide organizar una gran flota cristiana para recuperar la isla. Una nueva cruzada, en la práctica. Y claro, a la hora de decidir quién va a comandar esa fuerza multinacional contra el enemigo más temido del mundo, supongo que ya no hay mucho debate, ¿no? No hay ninguno. El nombre que está en boca de todos es el de Gonzalo de Córdoba. Es la elección unánime. Se ha convertido en el general más prestigioso del continente. Y para España la misión es perfecta. No solo se lucha por la fe, sino que se asegura el patio trasero, sus nuevas posesiones en el sur de Italia, frente a la amenaza turca. La flota zarpa en el año 1500. El objetivo es el castillo de San Jorge, en Cefalonia, una fortaleza que las crónicas describen como prácticamente inexpugnable. Y defendida por una guarnición de élite de turcos y albaneses. Esto ya no son mercenarios franceses desmoralizados. Esta gente va a luchar hasta la muerte. El asedio dura 2 meses. 2 meses larguísimos y brutales.
Y aquí Gonzalo despliega lo que podríamos llamar sus grandes éxitos. Es un catálogo de todas las innovaciones que ha ido perfeccionando. ¿Qué tácticas vemos aquí que ya le son características? Pues vemos de todo. Organiza ataques nocturnos de desgaste. Pequeños grupos de arcabuceros se arrastran en la oscuridad hasta los muros y disparan sin cesar a los centinelas. Para que no descansen. Exacto. No buscan una victoria, buscan que el enemigo no duerma, que esté siempre en tensión, minar la moral. Al mismo tiempo, su ingeniero Pedro Navarro, que era un genio, excava túneles para colocar minas y volar secciones de la muralla. Y, por supuesto, La finta. La vuelve a utilizar. la vuelve a utilizar, pero perfeccionada. Ordena un ataque de distracción masivo, muy ruidoso, en un flanco. Los turcos, que ya conocen su fama, caen en la trampa y mueven sus reservas a ese punto. ¿Y entonces? Y justo entonces, el asalto principal, el de verdad, se lanza por la retaguardia, por el punto que acaba de quedar más débil. El asalto final es el 24 de diciembre de 1500, en plena Nochebuena. Las crónicas hablan de una auténtica carnicería. Una lucha cuerpo a cuerpo terrible, sí, pero al final el castillo cae, y la bandera de la Liga Santa ondea en Cefalonia. El impacto de esa victoria tuvo que ser enorme. Un impacto psicológico tremendo en toda Europa. Por primera vez en décadas, se demostraba que el Imperio Otomano no era invencible. Se le podía combatir y se le podía ganar. Y el hombre que lo había demostrado era, una vez más, el gran capitán. En solo 5 años, desde la derrota de Seminara hasta esta victoria en Cefalonia, Gonzalo Fernández de Córdoba, no solo le dio la vuelta a su carrera. Cambió las reglas de la guerra para siempre. En Atela demostró que la logística vence a la fuerza bruta. En Ostia se consagró como un maestro de la táctica y la política. Y en Cefalonia probó que su nuevo modelo militar era eficaz incluso contra el enemigo más poderoso del mundo. Al llegar el final del año 1500, ya no quedaba ninguna duda. Se había ganado su apodo a pulso, y para todos en Europa, era simplemente el mejor general de su tiempo.